Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a este nuevo espacio de McGraw-Hill titulado Historias de un autor. En esta ocasión tendremos como invitado especial al autor Gabriel Baca Urbina, con motivo del lanzamiento de su novena edición del libro Evaluación de Proyectos. Y antes de cederle el micrófono, déjenme leerles una pequeña semblanza de nuestro autor invitado. Él es ingeniero bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN de 1973. Es maestro en ciencias por la UPISCA del IEPN en 1988. La experiencia profesional fue asesor empresarial en el área de evaluación de proyectos de 1980 a 2000. También tiene experiencia como docente, ha impartido en la UPISCA en licenciatura en las asignaturas de evaluación de proyectos de ingeniería, economía desde 1980 a 2015. Ha impartido posgrados en la UPIXA, perdón, en las asignaturas de evaluación de proyectos, análisis económico y financiero para ingenieros e ingeniería financiera. Ha tenido también seminarios en tesis desde 1989 a 2015. Ha impartido múltiples cursos y conferencias en México, en el extranjero, sobre evaluación de proyectos y otros temas. Ha dirigido más de 150 tesis en licenciaturas y 23 tesis de maestría. Ha impartido trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Ha sido director de 12 proyectos de investigación en el IPN y actualmente está jubilado. Y ahora sí que le damos la bienvenida a nuestro autor Gabriel Baca para que nos pueda hablar de esta novena edición del libro, edición, evaluación de proyectos. Bienvenido. Gracias, Eric. Gracias a todos los asistentes. Estoy viendo aquí en el chat. Hay gente, pues no solo de México, hay maestros del Caribe, de Guatemala, de otros países. Pues les agradezco mucho la presencia en esta pequeña plática. Bueno, vamos a empezar hablando del contenido de la novena edición. Y posteriormente vamos a contestar algunas preguntas que ya hicieron llegar algunos maestros. Y si da tiempo, espero que sí, porque solamente tenemos una hora para este evento, podemos contestar preguntas que se hagan directamente, ya sea por el chat o por medio de la voz, si es que aquí lo cree conveniente Eric, nuestro coordinador. Bien, voy a empezar hablando de la novena edición. La novena edición, desde luego, está un poco enfocada a lo que sucedió durante y después de la pandemia, que fue una preocupación, sigue siendo una preocupación para todos, en todos los aspectos, pero en especial la evaluación de proyectos también tiene que ver en esto de las preocupaciones. En el estudio de mercado cambió la forma de conseguir información. Al momento en que nos confinan a todos, ahora sí, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿verdad? Cuando nos encierran a todo el mundo en nuestras casas, pues hay que seguir haciendo estudios, hay que conseguir información y la gente empieza a usar algo que siempre ha existido, pero que se usaba poco, que son los operadores booleanos para conseguir información en Internet. Todos los buscadores que hay en Internet siempre han funcionado con operadores booleanos. ¿Qué es esto? Bueno, recordamos brevemente el álgebra booleana, ¿se acuerdan de la teoría de conjuntos? Voy a dar un ejemplo rápido, sencillo, tenemos la población de un país, tenemos por un lado los hombres y mujeres, bueno, seleccionamos a las mujeres, ¿entre qué edades? Bueno, vamos a seleccionar entre 50 y 30 años, género femenino. Entonces, si unimos esos dos círculos de toda la población de un país, se hace una pequeña área, ¿verdad? Si además de eso decimos mujeres de entre 30 y 50 años con licenciatura mínimo de estudios, entonces tenemos otro círculo
unimos los tres círculos, se hace un espacio más pequeño. Bueno, eso es lo que hace un buscador. Siempre lo ha hecho eso, ¿verdad? Le decimos ciertas características y entonces va eliminando una serie de otras características que no nos son útiles en la búsqueda. Pero el hecho es de que los operadores booleanos que funcionaban automáticamente cuando uno usaba cualquier buscador, ahora uno los puede usar. Bueno, yo estoy sugiriendo esto en la 9ª edición. Hay algunos buscadores como el paréntesis, como poner las fechas, por ejemplo. No es lo mismo decirle al buscador, dame los datos del consumo de cerveza en Guatemala. Bueno, va a dar todos los datos que tenga que aparezcan en Internet de ese consumo. Pero si le decimos entre paréntesis, nada más con poner paréntesis, que es un operador booleano, dame los datos de consumo en Guatemala, reduce sustancialmente el número de datos que muestra Internet. Y si le decimos, solo me interesan los datos que hay entre el consumo que hay entre 2010 y 2020, le ponemos otro operador booleano y reduce más los datos. Luego, si queremos que solamente nos muestre estos datos ya reducidos, pero en documentos PDF que se supone que son pues más serios, ¿verdad? Ya alguien los subió a la red, son producto de investigaciones, son mejores datos, entonces agregamos el operador booleano para que solamente nos muestre ese consumo en esos años y que esté en PDF. Entonces, esto nos facilita mucho la búsqueda porque nos lleva más directamente en menor tiempo a los datos que nos interesan. Entonces, este uso de operadores se vio incrementado con el uso de la pandemia por estar encerrados. Entonces, esto es lo que tiene la parte de estudio de mercado en esta 9ª edición. Da una breve explicación de esto y además dice que hay que hacer una serie de innovaciones a la cadena de suministros, que ya esas innovaciones ya se están dando, pero que yo hago énfasis. Ahorita vamos a hablar más de eso porque hay preguntas que nos enviaron que son relacionadas con este tema. Y luego en la parte del estudio técnico se habla de que hay mucha gente que fracasa en haciendo el estudio de factibilidad, lo hace bien, pero al momento en que empieza a operar la empresa, por falta de dinero, por falta de conocimientos, también hay una pregunta que está relacionada con esta cultura de hacer estudios de evaluación más extensamente para todos los emprendedores de negocios, que se empieza a controlar la empresa. Como no se tiene mucho dinero, sacan una hojita ahí, abren una hojita de Excel y empiezan a hacer anotaciones y ven que les funciona en una pequeña parte. Después dicen, bueno, vamos a controlar, aparte de la contabilidad, que es lo normal, bueno, vamos a tratar de controlar la producción con otra hojita de Excel. Y bueno, ahora vamos a controlar los sueldos del personal con otra hojita, etcétera. Entonces se van llenando de una serie de hojas de Excel separadas que no están coordinadas y al final aquello son tantos datos separados cuando todos esos datos realmente están unidos. La empresa es una entidad única que, como el cuerpo humano, todos los datos que circulan por ahí están relacionados. Entonces, esto lleva a graves problemas administrativos y se hace énfasis en el estudio técnico que no se debe de proceder así. Hay ya lo que se llaman EPNs, paquetes de cómputo, muy baratos. Al principio eran muy caros estos paquetes para controlar empresas. Entonces ya viene
todo integrado, el funcionamiento de la empresa para microempresas, o sea, no son módulos grandísimos como antes, que estaba el SAP, que era carísimo y los módulos eran muy grandes, pero eran para empresas también gigantescas. No, ahora ya hay esto, y entonces la sugerencia es que para que no se vean involucrados en problemas de administración de números, pues si pueden, adquieran estos paquetes. Hay muchas marcas o algo que inventen, pero que no trabajen por separado. Esta descoordinación de las áreas en cuanto a el compartir información ha traído muchos problemas, y bueno, seguramente eso fue una de las cosas o de las causas que hicieron que muchas empresas cerraran durante la pandemia, porque no estaban bien administradas. Bueno, y finalmente en la parte del análisis económico, necesitamos también, dada la pandemia, saber cómo se pueden no prever, sino manejar de la mejor manera los riesgos financieros que implicó y que van a implicar en el futuro. También vamos a hablar un poco más de eso en la contestación de las preguntas. Cómo se pueden manejar estos riesgos de manera que no afecte tanto las empresas. Entonces, bueno, pues esas son, se corrigió se actualizaron datos, que tenía ya algunas ediciones que no se actualizaban. Entonces, todo el texto está revisado en cuanto a actualización de datos, de fuentes de datos, detalles que había que no estaban mal, pero que sí era necesario, sobre todo, actualizar. Entonces, este es básicamente el contenido de la 9ª edición. Invitar a una reflexión de por qué nos fue tan mal en la pandemia. Y cuando digo nos fue, somos todos, o sea, ustedes saben, esto fue mundial. Cerraron miles, seguramente millones de empresas, y más millones de personas desempleadas por esta pandemia que ya casi estamos saliendo. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Y bueno, voy a hablar de ahorita en las preguntas que estuvieron, repito, relacionadas, la mayoría de ellas con con este problema que vivimos, y desde luego relacionado con la evaluación de proyectos. Así que, Eric, si te parece bien, empezamos con las preguntas que nos enviaron algunos maestros, por favor. Sí, claro, Gabriel, como lo habíamos comentado o previo, lo pudieron revisar en nuestra promoción, ustedes iban a ser parte de esta sesión, la cual nos estuvieron llegando preguntas y preguntas, por lo cual vamos a hacer este espacio para poder resolverlas. Y de igual manera, si van teniendo o una duda o una inquietud, también la pueden escribiendo aquí en nuestro chat. Y al final, si llega a haber el tiempo, las estaremos leyendo igualmente para poder resolverlas. Ahora sí que vamos con la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre un proyecto de inversión y un plan de negocios? Bien, aparentemente pueden tener hasta el mismo contenido, pero solamente en el papel. Es decir, en los dos hay un estudio de mercado, hay una parte, se enfocan mucho al mercado, a la parte administrativa, el plan de negocios, y la parte que no es financiera. Las finanzas son otra cosa, la parte contable. Eso hace mucho énfasis el plan de negocios. Pero la gran diferencia con un estudio de factibilidad, la evaluación de un proyecto, es que normalmente los proyectos son para elaborar, son para planear empresas que elaboren, que produzcan algún producto o servicio. Y esto hace que sea necesario el análisis minucioso de la tecnología de producción, cosa que casi no toca el plan de negocios. Para optimizar toda el área de producción de una empresa, por sencilla que sea la tecnología,
es necesario optimizarla para obtener los mejores resultados. Entonces, el plan de negocios está más enfocado a empresas, negocios que no producen algo. Rara vez se contempla en el plan de negocios una empresa que produzca, que tenga una planta productora, precisamente por que no es tan sencillo resolver el problema de la tecnología. Y está bien para tiendas de pequeñas a no tan pequeñas, que son básicamente comercializadoras. Entonces, mucha gente sí, efectivamente, que es emprendedora, pone estos negocios, pero tiene muy poca idea de cómo administrar, tiene 3, 4, 10, hasta más empleados, y no sabe bien cómo administrarla, y menos sabe cómo llevar la contabilidad de este negocio. Entonces, hacia ese tipo de negocios está enfocado esta materia, que es una materia que se imparte en muchos lados, el plan de negocio. Y vuelvo a repetir, la gran diferencia es el tratamiento que se hace de la tecnología cuando existe. Cuando hay tecnología, definitivamente hay que tomar la evaluación de proyectos. Perfecto, Siguiente, gracias, doctor. maestro. Ahora sí, vamos con la siguiente. ¿Qué nuevas variables serían convenientes incorporar al análisis de un proyecto de inversión a partir de lo acontecido con la pandemia? Bueno, yo diría que no hay nuevas variables, sino lo que hay son formas novedosas de tratar lo que ya existe, las variables que ya existen en la metodología. Voy a dar un ejemplo concreto. En el estudio de mercado, eh, hubo un cambio drástico en la cadena de comercialización de los productos. Y quien nos enseñó esto fue Amazon. ¿Qué hizo Amazon? Que no tenía la mayoría, pero la enorme mayoría de otras empresas. Antes de la pandemia ya había diseñado, bueno, hay que recordar que Amazon no produce absolutamente nada, ¿eh? Amazon es una comercializadora. Entonces tenía un catálogo de miles de productos, había desarrollado el pago seguro por Internet. Ustedes van a decir, bueno, eso no es una innovación. Claro, desde hace mucho podíamos comprar boletos de avión, hoteles, eventos artísticos, ¿verdad? Deportivos, los podíamos comprar todo por Internet de manera segura, pero no se entregaba nada porque eran servicios. Entonces viene la pandemia, nos encierran, ¿y qué dice la gente? Oye, necesito tal cosa, pero no podemos ir al gran almacén, a ningún lado. No ir al súper, ir a comprar otras cosas que no son del súper. Ve a Amazon si lo tiene. Amazon lo tenía, se hacía el pedido y en poco tiempo, un día o máximo 2, el producto ya estaba en la casa o en la oficina, porque hubo muchas empresas que siguieron trabajando, y eso no lo tenía más que muy pocas empresas. Entonces, ¿qué hicieron todas las demás que estaban a punto de quebrar o que ya se empezaban a ver las dificultades? La mayoría ya tenía sus páginas en Internet de su empresa, pocas habían desarrollado pago seguro por Internet, pero muy pocas tenían entrega a domicilio de los productos. Entonces, esta crisis hizo que se desarrollara pues una nueva área de actividad que era o que sigue siendo la entrega a domicilio de productos, que antes pues básicamente la hacía Amazon. Entonces, ahora, al menos voy a hablar de México, porque es de lo que conozco. Ahora en México ya poca gente va al supermercado. Empiezan a ir ahora que se han bajado un poco las restricciones, pero mucha gente ya se quedó acostumbrada a pedir el súper por una empresa que ya está
ahora sí bien organizada. Uno les pasa la lista de lo que se va a comprar, se paga y en 2 horas o en 3 el súper está en la casa. Todos los restaurantes o pequeños negocios que no sean restaurantes, que tengan un radio de influencia poco, 3, 6, 10 kilómetros de diámetro, también ya desarrollaron esta entrega a domicilio, que ya parece que se va a quedar. Y las empresas más grandes con más recursos económicos ya han estado haciendo esto desde hace tiempo, pero ahora las más pequeñas también ya han empezado a entregar hasta en otros, acá en México les llamamos estados y allá en Sudamérica les llaman departamentos del país. Ya están entregando a más lugares más lejanos. Entonces, esto fue una innovación que hizo antes de la pandemia Amazon, pero que ahora la mayoría, por no decir todas las empresas, ya han adoptado. Así que en este caso no es una nueva variable, es una modificación a la cadena de comercialización que ya, pues la mayoría de las empresas grandes y pequeñas y hasta micros han adoptado. ¿Qué pasa con nuevas variables en la parte técnica? En la parte técnica también hay que hacer innovaciones, no se han hecho, no ha dado tiempo de repensar. Lo único que sabemos es que quebraron miles, millones de empresas en todo el mundo, que se quedó mucha gente sin empleo y que esto no debe volver a pasar. Entonces hay que repensar la parte técnica para que sea mucho más flexible. Mismas variables, pero enfocadas con mayor flexibilidad. Siempre nos han enseñado que la empresa, el área productiva, o sea, hay que diseñar empresas flexibles, pero pocos habíamos realmente empezado, bueno, me incluyo, ¿verdad? Realmente, ¿qué implica esa flexibilidad? Y esa flexibilidad implica poder aumentar o disminuir rápidamente el nivel productivo, ser capaces de elaborar más variedad de productos sin mucho esfuerzo, no despedir mucho personal en empresas cuando hay crisis, porque pues la gente debe de seguir comiendo, ¿verdad? Y si no les da la empresa de comer, pues el gobierno tiene que intervenir y bueno, pues se hace un problema ahí a nivel nacional. Entonces, no hay nuevas variables, hay necesidad de ser creativos para diseñar empresas más flexibles. Y no me adelanto, pero también en la parte de la contabilidad y también, ahora sí de finanzas, también hay que ser un poco más creativos para prevenir riesgos mayores para que las empresas no quiebren. Acuérdense que siempre el objetivo de todas las innovaciones que se lleguen a hacer va a ser que las empresas no quiebren y que la gente no esté desempleada. Eso es lo que debemos siempre tener en mente, conservar esas dos cosas. Así que bueno, esa sería la respuesta. No hay nuevas variables, hay nuevas y muy novedosas formas de enfocarnos a las variables que ya existen. Perfecto. Pues bueno, creo que la siguiente pregunta va muy de la mano con todo lo que acaba de comentarnos, ya que dice lo siguiente. ¿Cuál es el mayor reto a superar en nuestros países latinoamericanos para crear una verdadera cultura de proyectos a nivel empresarial? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque el mismo maestro que la hizo está hablando de toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, es interesante por esto. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, más o menos voy a contar una historia. Bueno, esto se llama historias de autor, pues yo voy a contar una historia que va rápida. Yo empecé a estar en contacto con la evaluación de proyectos eh, cerca de 1980, entonces imagínense, 42 años.
Y yo estudié el posgrado en una escuela donde trabajé. Entonces, hasta antes de esta escuela, todos los que estudiamos una licenciatura, alguna ingeniería, éramos técnicos. Y cuando por la capacidad de la persona la subían de puesto, que ya tenía necesidad de administrar, ya no sabía administrar porque no entendía absolutamente nada de términos administrativos y menos contables. Entonces, ahí nuestras autoridades, me refiero a las de México, de educación superior, se les ocurrió hacer esta escuela interdisciplinaria y se vio que los egresados, siendo ingenieros, todavía existe desde luego una carrera de ingeniería industrial, eran ingenieros, pero además entendían todo el lenguaje administrativo, contable, legal, y esto les daba una ventaja. A partir de esta situación, otras escuelas que eran puramente técnicas, que no dijeron propiamente que iba a cambiar a la interdisciplina, empezaron a dar también materias de administración, de contabilidad, etcétera. Dentro de estas materias nuevas que se empezaron a dar en todas las escuelas de ingeniería, estuvo evaluación de proyectos. ¿Por qué? Pues porque todas las ingenierías, las escuelas de ingeniería, había muchos egresados que querían poner sus propios negocios y no tenían herramientas administrativas de planeación para hacerlo. Entonces, esto hay que también decir que el primer manual de evaluación de proyectos que apareció fue en 1955. Lo publicó la ONU 7 años después de terminar la guerra para reconstruir los países destruidos por la guerra y a los que no participamos en la guerra acá en América para desarrollarlos, porque todavía éramos muy desarrollados, seguimos como economías emergentes y esa metodología empezó a ayudar a esto. Luego la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, también publicó un manual de evaluación de proyectos solo con proyectos de gobiernos de América Latina. Después de eso se vio que esta metodología, que no ha cambiado en sus puntos iniciales que propuso la ONU hace 67 años, que servían para aplicarlos a proyectos personales o de grupos empresariales pequeños, y así fue como se empezó a dar esta metodología. Después se empezó a aplicar en otros campos que no fueran los industriales, y así se empezó a diseminar toda la metodología que ahora, bueno, yo oigo a mis nietos que hablan de que les encargan proyectos en secundaria, ya no digamos en preparatoria, ¿verdad? Les encargan proyectos y proyectos y proyectos. Entonces ellos ya van creciendo con la mentalidad de que un proyecto es una idea que se puede llegar a ser realidad si la analizamos y le damos todos los elementos que son necesarios. Esto ya es una ventaja y estoy hablando de jóvenes de 12 a 16, 17 años. Si después de esto los preparamos en las universidades ya con licenciaturas específicas, entonces ya en algunos pocos años ya habrá más cultura de los proyectos para todos los egresados de escuelas. Pero también hace mucho tiempo que en México ya cuando un emprendedor va a un banco a pedir financiamiento para quiere poner su propia empresa o propio negocio, le piden que presente la evaluación del proyecto o el estudio de factibilidad. Entonces, esto ha hecho que ya mucha gente, bueno, hay otra cosa importante. Muchos años, cuando yo empecé con esto, hace más de 40 años, había empresas que se especializaban en hacer estudios de factibilidad. Pero imagínense que iba una persona con no muchos recursos económicos a un banco a pedir dinero para poner una empresa
y le decían, bueno, pero necesitamos tu estudio de factibilidad, pero si no lo sabes hacer, no te preocupes, aquí te damos una serie de empresas que pueden hacerte el estudio. Bueno, hay veces que les salía más caro el estudio de factibilidad que lo que iba a invertir en la empresa, entonces pues, se quedaba sin préstamo y se quedaba sin nada. Esta enseñanza de la materia en las universidades hace que ahora no sea tan complicado para un egresado, sobre todo trabajando en grupo con otras personas, con otros egresados, hacer un estudio de factibilidad que sea válido para instituciones bancarias. Entonces, concretamente, contestando a la pregunta del profesor, yo creo que esta es la forma de hacer conciencia para difundir el uso de una metodología empresarial que todos los egresados pues casi de cualquier licenciatura, me atrevo a decir, me refiero a licenciaturas relacionadas con la industria, ¿verdad? Desde luego, tengan esta idea ya de lo que se trata, de que la mayoría sepa hacer un estudio de factibilidad, de manera que cuando lleguen a las empresas ya digan, no, si queremos hacer algo, una ampliación, queremos hacer una sucursal de la empresa, o yo quiero hacer mi propio negocio, ya sé cuál es el camino. Este es un profesor que me hizo la pregunta. Este es un camino largo que toma muchos años hacer una conciencia, como usted lo menciona, en toda, pues si en un país es largo, imagínese en todo el continente. Y yo creo que esta idea, sin hacerla explícita, es la que está prevaleciendo, ¿verdad? Enseñarles a todos los egresados de escuelas de ingeniería y de otras especialidades esta metodología que es muy buena, avanza o disminuye el riesgo de que la empresa que se va a formar fracase. Así que esa sería mi respuesta. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Eh, es la siguiente. ¿Qué tan confiables son los estudios de mercados hechos por Internet? Bien, aquí hay que hacer claramente una diferencia porque hay dos tipos de mercado que se pueden hacer por Internet. Ahora que todo el mundo nos fuimos a Internet a hacer estudios de mercado y a todo lo demás. Bueno, el primero es que las empresas, fíjense, que ya están funcionando, que ya están operando, les interese hacer un estudio de mercado para los productos que ya tienen ellos. A ver, hicimos tal promoción, le cambiamos la apariencia al producto, qué mercado potencial tenemos en tal ciudad, etcétera. Entonces, todas las compras o visitas, simplemente visitas que uno hace en Internet, ustedes saben que se va grabando toda esa información. Luego a alguien se le ocurre diseñar los cookies o las cookies como una herramienta para captar información de los usuarios. Entonces, ahora en muchas partes nos aparece si quiere seguir aquí, tiene que aceptar el uso de cookies. Si compra unos boletos de avión, o le entra uno a los cookies o no compra uno nada, ¿no? Bueno, estos desarrolladores de cookies, cualquiera puede mandar a hacer cookies, ¿eh? Hay que pagarle al desarrollador. El desarrollador dice, ¿cuánto tiempo quieres que recabemos datos? Bueno, un año. Él interpreta los datos de las cookies, nos manda el estudio y esto es bastante caro. Entonces, esos estudios son buenos porque están captando la información que el usuario está continuamente, todos los que usamos las redes comprando algo, estamos dejando como una huella en la Internet. Pero hay otro tipo de estudios de mercado que también son de Internet, que son por medio de panelistas. Si hay una empresa que no tiene, empresa quiere hacer el estudio de factibilidad y que no hay forma de decir cómo está mi producto en el mercado, entonces acude a unas de estas empresas que trabajan por medio de paneles. Y el panel es el siguiente. Esta empresa ha reclutado, fíjense bien, entre 200
y 300,000 panelistas, de los cuales sabe todos los datos que se necesitan o que se pueden necesitar para hacer una encuesta de mercado, un estudio de mercado. Género, edad, ingresos, nivel de estudios, qué productos compra, etcétera. Entonces, los tiene ahí como reserva. Llega un empresario, dice, le dice a la empresa, a la panelista, quiero hacer un estudio de factibilidad sobre tal cosa. Ah, sí, vamos a diseñar la encuesta y al encuestado. A ver, quiero que sean hombres de tal edad, con tales estudios, tales ingresos, que sus compras sean. Y entonces ellos, de manera rapidísima, ¿verdad? De esos 300,000 panelistas de reserva, le dicen al solicitante del estudio, ¿qué grado de error quieres en tu estudio? El que sea 3, 5, 10%, ¿sí? Sacan su formulita. Necesitamos entrevistar a 2,800 personas. Perfecto. Ah, pero hay un pequeño problema. A cada panelista hay que pagarle entre 10 y $50. Hablo en dólares para que nos entendamos en toda Latinoamérica, ¿eh? Hay que pagarle eso. Entonces, si acepta el solicitante, en 2 días está su estudio de mercado con alta precisión. ¿Por qué? Porque el panelista ya sabe que debe de contestar rápido, cuánto cuesta enviar un correo masivo, ¿verdad? Tarda fracciones de segundo, a lo mejor el mismo día obtiene la respuesta de todos, ya tiene programas que analizan todos los datos que se recaben, a los 2, 3 días, a ver, aquí está tu estudio, alta precisión, muy recomendable, pero, compañeros maestros, arriba de 25, 30,000 dólares y hasta a lo mejor me estoy quedando corto solamente para el estudio de mercado. Así que sí son muy precisos, pero son carísimos para la mayoría de los que en algún momento dado necesitan hacerlo, sobre todo pequeños emprendedores. Listo, Erika. Ok, ya estamos ahora sí casi por llegar al final. Seguimos con preguntas. También están llegando demasiadas preguntas aquí en el chat. Solamente gracias a todos por seguir aquí atentos a la sesión. Comentarles que vamos a tener un pequeño detalle para las personas que estén más atentas. Al final haremos una dinámica. Así que les pedimos que estén muy atentos a lo que esté mencionando el autor Gabriel para que puedan ser acreedores a esta cortesía. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo debería prepararse el área de producción de una empresa en funcionamiento o en un proyecto para enfrentar un nuevo evento económico de escala global? Bien, sí, está relacionada con otras preguntas. Puedo decir lo siguiente. Yo hablaba de la flexibilidad. Pero realmente, ¿qué implica la flexibilidad? Ya mencioné los 3 factores principales. La producción, poderla subir o bajar con facilidad. El poder hacer otros productos rápido y no despedir a mucha gente. Entonces, ¿qué otros factores hay dentro de esta flexibilidad? Bueno, podemos, desde el diseño de la empresa, no automatizar tanto. Automatizar requiere mucho dinero, pero digamos, si se tuviera dinero, no automatizar tanto la empresa porque la inversión es muy elevada y además es muy poco flexible. O sea, si queremos disminuir la producción, posiblemente apagamos las máquinas, hacemos que trabajen muy poco tiempo, pero vamos a tener altísimos costos de depreciación y de mantenimiento. Esto no es conveniente. Además, la mano de obra ahí, la directa, es especializada y muy poca en plantas especializadas, altamente automatizadas. Entonces, lo que debemos de hacer es diseñar plantas
que no sean tan automatizadas, que podamos quitar equipos, venderlos cuando no se necesiten, cuando venga una disminución de la demanda, o rentar alguna parte de los equipos. Quiero decirles que a lo mejor esto suena medio descabellado, lo que digo de rentar y todo esto, pero sucede que están previendo los expertos mundiales 2 eventos que pueden ser peores que la pandemia. En Estados Unidos, lo acaban de decir, creo que ahora en la mañana, ya se espera una recesión segura para 2023. ¿Por qué? Pues porque vino la pandemia, la gente a sus casas, el gobierno dio muchísimo dinero a la gente para que demandara productos para reactivar la economía. La gente con dinero, dado por el gobierno, empezó a demandar, pero no había productos porque las empresas estaban cerradas. ¿Qué inflación tiene Estados Unidos en este momento? 8.5. Impensable. ¿Qué va a hacer el gobierno para bajar la inflación? Subir la tasa primaria de interés, la tasa de la Fed. ¿Y eso qué va a causar? Va a disminuir la inflación, pero va a causar una recesión. O sea que se pasaron en la liquidez del mercado. Y, como decimos aquí en México, si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía, y entonces empieza a arrastrar a otros países de América Latina y del mundo. Entonces, esta recesión ya está prevista. Y hay otra recesión u otro problema grave que va a haber, que se llama el cisne verde. En 1994, me parece, se publicó un libro que se llamaba El cisne negro. Lo publicó una persona que manejaba opciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las opciones es un instrumento de cobertura en Bolsa de Valores. Y él decía cómo enfrentar eventos catastróficos inesperados como la pandemia. Bueno, entonces, quien crea el concepto del cisne verde es Agustín Carstens, que es el director del banco de todo el mundo que controla a los bancos centrales de todos los países capitalistas. Entonces algo sabe el señor. Y dice que le llama cisne verde porque está relacionado con el medio ambiente, que el deterioro del medio ambiente en muy pocos años también, muy pocos, va a hacer que haya cada vez catástrofes ambientales más fuertes. Imagínense si se inundan la mayoría de las capitales grandes en América Latina por el niño o la niña de este fenómeno atmosférico, climático. Entonces, pueden llevar a la quiebra a muchos bancos que tengan hipotecadas casas y a muchas compañías de seguros. Bueno, estas cosas ya vienen, entonces estar hablando de cómo hacer más flexibles las empresas, las futuras empresas en estudios de factibilidad que se diseñen, no es tan descabellado. Medio salimos de la pandemia, pero vamos a tener eventos, según los expertos, tal vez más graves. Entonces hay que estar preparados para enseñarles esto a los alumnos, compañeros profesores. ¿Qué más, Eric, que ya está el Sí, tiempo ya terminando? estamos ahora sí que casi por terminar. Antes de continuar con las últimas preguntas, recordarles que el libro, tanto electrónico como impreso, ya está en el e-commerce de McGraw-Hill. Aquí podrán escanear en este código QR que los llevará directamente si están muy interesados en poder adquirirlo. Y ahora sí, antes de que nos coma el tiempo, seguimos con las últimas dos preguntas. De todas maneras, todas las preguntas que nos están haciendo llegar, yo se las voy a hacer llegar al maestro Gabriel para que él en sus espacios libres nos pueda ayudar a poder responder estas inquietudes. Sí, con todo gusto. Perfecto, gracias. Pues mire, la siguiente pregunta ¿es posible protegerse en una empresa de los riesgos financieros que implican fenómenos como el de la pandemia? Bueno, sí, yo recordaba que había otra pregunta relacionada con eso. Miren,
Por los riesgos financieros obviamente se ven en la parte contable y financiera del estudio de factibilidad. ¿Qué tenemos en esa parte? Tenemos que en una hoja de Excel, vamos a poner un ejemplo sencillo, tenemos una empresa que tiene 5 productos, ¿verdad? Una empresa sencillita, 5 productos, algunos 2 son estrella, los otros no son productos estrella, es decir, que se venden más o se venden menos. Y vamos a suponer que tengan por acá 45 materias primas para esos productos. Y al final, como tenemos un estado de resultados ahí en Excel, al final está el flujo neto de efectivo que lo podemos concatenar con que calcule directamente la tasa de rentabilidad de la empresa. Entonces, cuando vemos, ahora sí nos están avisando, no nos avisaron de la pandemia, pero ahora sí nos están avisando que vienen lo más seguro otras 2, o al menos una el año que entra, problemas financieros mundiales. Bueno, entonces lo que podemos hacer es no hacer el juego que nos enseñaron a variar el ingreso de un producto, el precio y variar el precio de la materia prima que se nos ocurre y ver cómo se modifica el flujo neto de efectivo, sino que analicemos con ciertas bases cuáles productos pueden salir del mercado con bases de estudio de mercado y cuáles insumos van a aumentar. Por ejemplo, ahorita es seguro que aumente o ya está aumentando el precio de las gasolinas, de los combustibles, por el problema que hay de la guerra de Ucrania. Ese es otro problema, otra incertidumbre, ¿verdad? Que no se le ocurra a Putin aventar bombas atómicas, porque entonces esto ya no quiero decir qué va a hacer. Entonces, sí podemos decir que va a haber escasez de trigo y de maíz, va a haber hambruna porque Ucrania produce el 25% del trigo del mundo y el 20% del maíz. Entonces, si tuviéramos estos insumos en nuestros productos, hay que empezar a hacer simulaciones con esta hoja de Excel que les digo, ya más apegadas a lo que probablemente puede suceder. Y decir, el precio de este producto sí lo podemos subir tanto, porque si lo subimos más se pierde mercado, podemos ya no vender tal producto, y entonces esa sería una forma de atenuar los riesgos. Nunca los vamos a poder eliminar, ni en Wall Street han podido eliminar los riesgos de todas las acciones que hay ahora, pero sí podemos atenuar esos riesgos viendo cuáles vamos a mover, determinando nosotros materias primas, qué tanto las podemos elevar, se pueden elevar en la realidad, con qué frecuencia, en qué magnitud, etcétera. Entonces esto nos va a permitir tener un panorama, una especie de mapa de acción, de decir, miren, nos podemos mover en este rango de precios de cosas, para que no nos vaya tan mal. Sabemos que vienen problemas graves, pero para poder subsistir. Esa sería mi comentario, mi recomendación para esta pregunta. No se van a eliminar los riesgos, se pueden atenuar. Ok, Pues perfecto. estamos Eh, Sí, ahora sí que estamos a tiempo y no queremos realmente pasarnos o abusar de su tiempo a todos los todos espectadores. Yo creo que tal vez como por el pequeño tiempo como que sufrimos ese lapso, vamos a leer una última pregunta, ¿le parece bien? sí, Sí. claro, hay que reponer un poco. Ok, esta es en relación en que si el libro o esta edición cuenta con espacios urbanos o si usted Los espacios urbanos, sí. tiene algún otro libro particularizado en proyectos de carácter urbano. Sí, quiero decirle a la maestra que hizo la pregunta, recuerdo que fue una maestra, que él, según entendí, a ver si no me equivoco, que ya tenía solamente hasta la 5ª edición del libro y esta que se está publicando es la 9ª. Entonces, en ediciones anteriores, el capítulo 9 precisamente habla de cómo se evalúan proyectos de gobierno.
que tienen que ver con espacios urbanos. Entonces se dan 4 ejemplos en ese capítulo. El primer ejemplo es cómo evaluar una planta potabilizadora de agua que es responsabilidad del gobierno. A lo mejor no son espacios urbanos, pero sí son terrenos de la nación, ¿verdad? Poner esas lagunas de tratamiento. Ese es un ejemplo. La otra es ampliación del transporte urbano tipo metro, un ramal, hacer un ramal adicional. ¿Cómo se evaluó? Eso sí es espacio urbano, hay que tirar muchas casas, en fin, hacer el nuevo ramal. El otro es cómo se evalúa una casa para regenerar alcohólicos y drogadictos, que también es función del gobierno. En otros países ya existen este tipo de instituciones que apoyan el gobierno. Entonces, se hacen en los espacios urbanos áreas donde hay alta incidencia de drogadicción y de alcoholismo. Se instalan estas casas subsidiadas todas por el gobierno, pagadas por el gobierno, y ahí áreas urbanas. Ahí se hace un comentario de cómo se evalúan estas. Y el último ejemplo es, si no mal recuerdo, cómo se evalúa un proyecto de investigación, que cuando iba a las universidades físicamente, me hacían mucho esa pregunta bueno, aquí hacemos investigación, todas las universidades hacen investigación. ¿Cómo convencemos a CONACYT? Bueno, a CONACYT para los maestros extranjeros es el organismo del gobierno que apoya la investigación, o a la universidad para que dé fondos para este proyecto. Necesitamos una especie de estudio de factibilidad del proyecto de investigación. Entonces, bueno, pues ahí hay algunas ideas de cómo se abordan estas evaluaciones. Así que sí hay maestra, espero que les sirva. La maestra, si no mal recuerdo, la maestra González, la doctora González, espero que les sirva, y bueno, en la 9ª edición sí ya está ahí. Perfecto. Gracias, Gabriel. Mira, ahora sí que esta es la última pregunta. Les prometemos a todos que yo le haré llegar todas estas preguntas que están llegando, que son realmente demasiadas. Realmente nos llevaríamos como dos horas si empezamos a leer todas, pero con gusto se las voy a hacer llegar al maestro Gabriel para que a lo largo de la Claro. semana les pueda contestar. Y ahora sí que la última pregunta es, usualmente se hacían proyectos a 5 años. Ahora con lo inestable de toda la economía, política, tecnología, etcétera, ¿qué tan confiable es seguir con ese parámetro de 5 años? Esa es muy buena pregunta. Desde hace muchos años, fíjense rápidamente, voy a reponer el tiempo que me sacaron del aire aquí, internet. Hace muchos años, yo recuerdo, no había internet, no había nada, ¿no? Acuérdense que yo estoy hace 42 años en en este área de proyectos. Se tomaban como válidas una serie de proyecciones que hacía, ya ni siquiera las hacía el gobierno, por ejemplo, el de México, hablo de México, que conozco, sino las hacía una casa norteamericana que le hacía pronósticos a México. Entonces, con eso proyectábamos el crecimiento del país. Bueno, tomamos esas proyecciones para hacer los estudios. Y se hacían hasta 15 años porque efectivamente la economía, hubo un tiempo en que la economía mundial y pues la mayoría de los países era muy estable. Hasta 15 años yo vi que se hacían proyectos y todo el mundo los admitía, los daba como válidos. Yo en el libro, y creo que mucha gente, adoptamos los 5 años, porque en 5 años ya es posible calcular una tasa de rentabilidad que diga algo, porque si hacemos una tasa de rentabilidad con un flujo de efectivo a 1 o 2 años, pues no dice mucho del desempeño de la empresa. Ahora, la única diferencia es que siempre fuimos optimistas al momento de hacer esos cálculos. ¿Qué quiere decir optimista? Que siempre pensábamos que las empresas iban a crecer. Y así trabajamos durante años y años, decenas de años, y no estuvo mal. Pero ahora nos dimos cuenta que todo el mundo sí se puede venir abajo. Y con estos eventos que les digo que van a suceder,
pues seguimos con la misma incertidumbre. Ahora, concretamente, contestando a la pregunta 5 años, yo sí recomendaría seguir con 5 años con todas las salvedades que he mencionado. ¿Cuáles son las salvedades? Hacer simulaciones de variación de precios, tener más flexibilidad. Y la única causa por seleccionar 5 años es porque las tasas de rentabilidad BPN y TIR ya empiezan a tener algún significado real con 5 años, a lo mejor ni con 3 ni con 4, y con, si fuera más años, pues mucho más, pero ya hay mucha incertidumbre después de 5 años. Así que 5 años, pero con estas salvedades que he mencionado. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, maestro Gabriel, por esta increíble sesión. Se va a dar cuenta en tantas preguntas que están surgiendo. Y gracias Me a todos imagino. por seguir en esta sesión, que no se desconectaron, llegaron todos hasta el final. Creo que seguimos los mismos participantes desde inicio a final. Fue realmente increíble su paciencia y gracias a eso les tenemos una gran sorpresa. Que posteriormente a esta grabación, como están viendo, se está grabando, yo se las haré llegar en un mail y aparte les vamos a dar un material complementario para sus clases. Para Es total, maestros, para los maestros es totalmente exclusivo del libro. Realmente son un juego de diapositivas que trabajó el autor. Y realmente son muy complementarias para todos los maestros. Así que en los próximos días les haremos llegar este kit, tanto con la grabación y toda esta serie que trabajó el maestro Gabriel. Pues bueno, muchas gracias, autor. No sé si solamente quiera decir, decir. Sí, Eric, exacto. permíteme, estoy Mm. viendo aquí los comentarios. Agradecen la invitación, no, al contrario, yo les agradezco a todos la asistencia, espero que haya sido útil, que las respuestas hayan satisfecho sus dudas, hayan resuelto sus dudas, pero seguimos en contacto, me van a hacer llegar todas las preguntas. Es todo, Eric, muchas gracias a ti también por tu No, esfuerzo. al contrario, gracias por todos sus espacios o por abrirnos ahora sí que las puertas de su casa para tener esta sesión que ya la teníamos en espera. Y como les habíamos comentado, este nuevo portal, este nuevo sitio que se llama Historias de un Autor, próximamente también en ese mailing se los haremos llegar para que puedan revisar qué nuevas sesiones vamos a tener de nuestras novedades de educación superior. Y como lo vieron aquí a lo largo, tuvimos este código QR en el que podrán ingresar. Si están más interesados en comprar el libro, sin ningún problema lo pueden adaptar. Pues muchas gracias a todos por este apoyo, por haber asistido. Seguimos en contacto. Nuevamente, gracias, maestro. Que pasen todos muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.